Romanos 8. Hoy comenzamos con un capítulo extremo, realmente importante. Es una bendición poder hablar de este capítulo. Deseo ir despacio, me van a perdonar, pero no vamos a avanzar tanto, apenas 9 versículos. Pero creo que por el tiempo que estamos viviendo, es importantísimo que entendamos, porque de aquí, nosotros ahora, particularmente que estamos aislados con una pandemia, necesitamos estar siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y este capítulo es esencial en ese sentido. Entonces vamos a dar inicio a nuestro capítulo de hoy, a nuestro capítulo de Romanos 8 y comenzaremos inmediatamente. Muy bien. Muy bien. Este tema de hoy, del capítulo de Romanos, habla de la presencia e intervención del Espíritu de Dios. Y eso es lo que lo hace increíble, sumamente increíble. La intervención del Espíritu en nuestra vida. Para tener una idea de lo que estoy diciendo, en los capítulos del 1 al 7, en los capítulos estos del 1 al 7, se describe la palabra espíritu. En la palabra griega es neuma, que quiere decir corriente de aire o viento. En la Tanaj es ruach, que quiere decir espíritu. Y en la forma, en la aplicación, ruach sale muchas veces espíritu. La palabra espíritu en el Antiguo Testamento sale muchas veces, pero en la aplicación que le vamos a dar hoy solo sale cinco veces. En los capítulos del 9 al 16, esta palabra aparece 8 veces. Y en el capítulo 8, en el que vamos a ver, estamos comenzando hoy, aparece 21 veces. Solo miren la magnitud de esto. Pablo va a hablar del Espíritu. Se va a detener a hablar del Espíritu. Y por eso es que es tan importante para nosotros. Aún para el lector casual y para Pablo, la vida de alguien que está justificado por la fe es una vida vivida en el Espíritu. Y en torno a eso es como vamos a ir viendo todo esto. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo hable a través de esta epístola que vamos a ver. Háblanos, Señor, en el nombre de Yeshua. Muy bien, vamos a comenzar leyendo en el versículo 1. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el tema que vamos a ver, porque Pablo nos va a dar una aclaración de quiénes son los que andan conforme al Espíritu y conforme a la carne, y eso va a ser muy evidente. Aquí Pablo está concluyendo
de los versículos de Romanos 7, que se acuerdan que nos detuvimos mucho entre los versículos 1 y el versículo 6. Entonces, en estos versículos es que vamos a andar hablando. O sea, él está concluyendo aquí en el inicio del versículo 8 con estas cosas que él nos dijo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Que la ley, es tan importante esto, la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras esté vivo. Eso lo vimos la semana pasada y lo traigo porque con estos conceptos Pablo está comenzando el versículo 8 y él está diciendo, recordándonos, la ley, la Torá, tiene jurisdicción sobre nuestras vidas mientras vivimos. Está hablando en presente, o sea, aquí no está sugiriendo que la ley no tiene control, o no está sugiriendo mucho menos que la ley ya ha sido anulada. Todo eso ni siquiera lo está pensando, ni siquiera lo está sugiriendo. No sé cómo llegamos ahí algunas veces a ver esto, pero eso es lo que nosotros llegamos a pensar. Aquí hay otra idea que dice: a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro. ¿Quién es ese otro? Aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y en esto es lo que va a estar explicando en el capítulo 8. Esto es lo que va a estar diciendo. Dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que vivamos en en novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. O sea, y eso es lo que vimos aquí. Tenemos que morir así como Cristo murió por nosotros, nosotros debemos de morir para que seamos unidos, porque si no sucede que muramos, no vamos a ser unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto. Importantísimo, a fin de que llevemos fruto. Pero ahora hemos quedado libres de la ley habiendo muerto. O sea, la ley que nos ataba al pecado porque nos ataba, la ley nos condenaba. Y si decía, la paga del pecado es muerte. El alma que peca, esa morirá. Pero como morimos con él, entonces, por medio de su cuerpo, o sea, morimos, ya discutimos eso en el video pasado. Entonces, ahora vamos a servir a lo nuevo, que es la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Esto es lo que quiero traer de la semana pasada, y con esto quiero traer algunas ideas también que vamos a ir viendo, porque aquí, habiendo hecho esta aclaración, a nadie se le debería ocurrir que la ley, la Torá, es mala y piensen que no caduca. Ya vimos que dice: ¿acaso ignoráis que la Torá tiene jurisdicción
en nosotros mientras nosotros vivimos, ¿verdad? Vamos a ir viendo eso. Pablo reitera la verdad general en Romanos 7, en esos versículos que estuvimos hablando. Es decir, lo que ocurrió en la muerte y la muerte del que cree en Yeshua. O sea, aquí Pablo está igualando la muerte de Yeshua. Él murió, sí murió. Todos estamos claros que él murió, pero nos está diciendo también que nosotros también tenemos que morir. Eso lo tenemos que tener muy claro. Nosotros tenemos que morir con él, con un propósito. Así como él resucitó, así nosotros resucitamos en novedad, en un escenario que no teníamos antes. Antes estábamos en el escenario de la muerte y hoy estamos en el escenario nuevo de la vida. Y estos son las ideas que él está martillando y las vamos a seguir martillando, o sea, afirmando en este capítulo. Entonces, él nos ha demostrado que con el Mesías termina la condenación, la pena del pecado que heredamos de Adán, según lo vimos en el capítulo 5. Vean el video del capítulo 5, que es extenso, habla mucho de todo esto, extenso de cómo pasó eso. Y como heredamos eso, pecado, por medio de Adán, Adán nos alejó de Dios. Eso está en versículo 3, 10 de Romanos, y entonces para nosotros es imposible, por la forma en que estábamos, o era imposible vencer el pecado, porque el hombre natural estaba condenado, encerrado por la Torá. La Torá tenía directivas o direcciones o mandamientos o que dicen que todo se encerró en el pecado, ¿verdad? El alma que peca morirá, ¿verdad? O sea, eso ya está establecido. Entonces, nunca ha habido un alma que no peca. Todas las almas pecan. Entonces, ¿qué dice la Torá? Morirá. Tiene que cumplirse. Eso se tiene que cumplir, ¿verdad? Romanos 5:16 dice: el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Y la condenación solo puede ser superada mediante un pago único, sustituto de alguien justo, Yeshua, que es nuestro Mesías. Y esa idea traemos. La perspectiva de Pablo es que solo la persona que está en unión, solo la persona que se une en la muerte y en la resurrección, en esos términos de condenación, que morimos con eso, pero resucitamos en un nuevo escenario que nosotros antes no teníamos, que es provisto porque el justo Yeshua murió por nosotros y él provee ese nuevo escenario, que es muy distinto al escenario que traíamos antes, y eso es lo que le está estableciendo acá. Entonces, él al mismo tiempo levanta la condenación en los que encontramos a Yeshua y entramos en este nuevo escenario, ¿verdad? Entonces, allí es donde empieza la vida nueva. Se levanta esta condenación que la Torá imponía sobre el pecado, recibiendo la salvación que la Torá avala para comprarnos y redimirnos, para hacernos nuevas
criaturas. Y aquí es donde vamos a comenzar a ver unas ideas con respecto al judaísmo. Yo voy a hablar con respecto al judaísmo, pero esto va a traer una luz, nueva luz hacia nosotros. Con respecto al judaísmo rabínico o el judaísmo ortodoxo, tiene por un lado mucho que decir del pecado, pero en otro sentido, el judaísmo considera al pecado de una forma periférica, no lo señala en un punto, no dice, esto es pecado, entonces no lo identifica, no llega, sino lo trata someramente, así, una pasadita, ¿verdad? No es puntual, sumamente puntual, claro, no lo define como lo va a definir Pablo. El pecado mismo ocupa un lugar poco importante en el pensamiento judío y es visto como algo relacionado a los mandamientos. No se trata como una entidad independiente, o sea, el pecado no se trata como una entidad independiente y separada, sino como una esencia de sombra o incluso a veces una imagen inversa, opuesta a los mandamientos. Se concibe como la negación de algo más y no como una entidad independiente por derecho propio. Está definido como la violación a los mandamientos, concluyendo que uno, los mandamientos son esencialmente órdenes divinas. Repito, esto es como el judaísmo rabínico lo ve. Los mandamientos son esencialmente órdenes divinas, de modo que hacer los mitzvot es un acto de obediencia y por lo tanto el pecado se consideraría principalmente como desobediencia o rebelión. Ese es número uno. Número dos, los mandamientos son esencialmente consejos divinos o la mejor opción para el hombre. El pecado desvía de este camino del que debería ser el orden creativo para la humanidad. Todos estos son enfoques para definir los mandamientos y tienen un común denominador, pero no ven el pecado o el mal como un sujeto o entidad concreta que existe en sí misma, incrustada en la carne. O sea, aquí esto es como Pablo nos lo presenta a nosotros. Aquí en esta descripción no está pasando eso. El mundo lo describe como una batalla entre el bien y el mal, donde el mal no se concibe como una esencia definida. Los mandamientos rectifican o terminan al mundo, tikkun olam. De modo que el pecado no se da cuando el hombre, como mayordomo o guardián del mundo, no cumple su propósito creativo y en cambio mancha su realidad y la corrompe. Aquí lo que está diciendo es que los mandamientos tienen como propósito rectificar lo que se conoce el tikkun olam. Y sí, los mandamientos rectifican. Pero el pecado se da cuando el hombre, como mayordomo del mundo, no cumple su propósito creativo y mancha su realidad y la corrompe. Básicamente, por ahí va. No ven el pecado o el mal
como un sujeto o entidad concreta que existe en sí misma incrustada en nuestra carne, que es lo que Pablo nos va a enseñar. Pero en el judaísmo eso no se ve así. Muy bien. Así que el pecado puede superarse mediante el estudio de la Torá, comprometiéndome personalmente a mejorar mi desempeño. Y eso es en mi esfuerzo, en mi tikkun olam, yo decido hacer eso como judío, y eso es la forma en que yo lo manejo. Si esta es la definición de pecado, entonces la conclusión es obvia, y es que uno, en el judaísmo, yo, yo soy capaz, dentro de mi propio ser, de vencer el pecado a través de la obediencia a Dios y hacer los mandamientos. O sea que esta es la solución en el judaísmo rabínico para lidiar con el pecado. ¿Cuál es la solución? Es que yo debo de vencer el pecado obedeciendo a Dios y sus mandamientos. Básicamente esa es la forma. Esta diferencia principal entre el judaísmo moderno y las enseñanzas de Yeshua y Pablo en cuanto a la definición, las consecuencias del pecado, es fundamental para que comprendamos y definamos para nuestra comprensión y definición relacionadas con la expiación. Porque aquí vamos a entrar en eso. La afirmación de que Pablo, de aquellos que están en el Mesías Yeshua, ya no están bajo la condenación del pecado, pierde su efecto si nadie se preocupa por el temor a la condenación del pecado. Además del punto de vista del judaísmo rabínico, la necesidad de un Mesías sufriente para la expiación del pecado se ha convertido en un invento de la iglesia cristiana, después de haber dejado sus raíces, ya que buscan el beneficio de la expiación de la manera fácil, por la mera confesión, apartándose del cuidado y la disciplina de la Torá. Eso es lo que ellos dicen. Así vino Yeshua, esa es la manera fácil de manejarlo. Desafortunadamente, la sencillez o ligereza de la iglesia moderna ha ocasionado vulnerabilidad en esta línea de pensamiento, provocando fuga ocasional de personas hacia las sinagogas ortodoxas de nuestros días. Y este es el resultado, por un lado, de una avalancha abrumadora de personas que salen de la iglesia y terminan al final en el secularismo, mejor llamado paganismo. Muy bien, sigamos aquí. Después de todo, si el pecado es simplemente la debilidad humana, entonces su remedio se puede encontrar en cualquier esfuerzo concertado para ser una mejor persona. Pero por supuesto, las escrituras dicen otra cosa. Estoy hablando términos judíos, pero las escrituras dicen otra cosa. Jeremías escribe: ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros, ¿podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Y nuevamente el profeta afirma en Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Aquí encontramos un principio, y es la incapacidad
de los pecadores para vencer la naturaleza del pecado. Y la Escritura está señalando eso. Nosotros los hombres somos incapaces de lidiar, de vencer el pecado. No podemos. Para nosotros no es algo fácil. Tenemos esa incapacidad. Mientras que al mismo tiempo no podemos superarnos. Y eso es lo que Pablo nos va a explicar. Pablo ya ha dejado claro eso al citar los pasajes, como por ejemplo Romanos 3:10, que dice: no hay justo ni aún uno. Pablo está declarando, recuerden que esta carta es linda porque estoy hablando de judaísmo. Porque Pablo está escribiendo a un grupo de judíos que estaba en Roma. Y en el grupo de judíos que estaba en Roma, muchos eran ya sabidos de el Mesías, que encontrar su salvación en el Mesías. Entonces, él está escribiendo en este contexto, ¿verdad? Está escribiendo entre los que creen en el Mesías y los que no creen en el Mesías. Ese es el contexto. Y aquí nos está diciendo, ya nos dijo en Romanos 3:10 al principio de la carta: no hay justo ni aún uno. Por eso es que estuve hablando de cómo se maneja cómo el judaísmo maneja el pecado anteriormente, porque para estar contrastando eso con lo que Pablo está diciendo. No tiene que ver aquí con cristianismo, tiene que ver con creer en el Mesías, con lo que él hace profundamente en el corazón del hombre, o no creer en el Mesías y creer que la forma de vencer el pecado es haciendo obras, cumpliendo los mandamientos, haciendo mi mejor esfuerzo para lograrlo. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. El pecado, por su propia naturaleza, requiere un pago. Si vieron el cumplimiento de un mandamiento o la entrega de sacrificios o el sufrimiento personal, incluso muerte, como la forma de pago, se equivocaron, pero reconocieron que el pago debía realizarse porque Dios es un Dios de justicia. Y el pago es necesario para hacer justicia. Pero si esto fuera así como dicen ellos, ¿cómo puede ser que el salmista pide regularmente perdón en base a la misericordia de Dios? Y aquí vamos a ver estas escrituras, porque ahorita ya hablamos de cómo en el judaísmo moderno se lidia con lo del pecado, y dijimos que no hay nada puntual, sino hay que hacer esto, tengo que ser el mejor yo para lograrlo. ¿Y cómo soy el mejor yo? Cumpliendo los mitzvot, haciendo esto, haciendo otro, haciendo todo mi mejor esfuerzo. Pero la Biblia una y otra vez va diciendo, y está llena, y aquí está hablando, cómo el salmista se clama a Dios en base a la misericordia de Dios, no en base a lo que yo puedo hacer mi mejor esfuerzo. Dice: no te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Señor, acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Jehová. Por favor, ten misericordia de mí. Salmos 25:11 dice: oh Jehová, por amor de tu nombre,
por amor de tu nombre. Perdona mi iniquidad porque es grande. No, aquí no tiene nada que ver con que yo soy bueno y que voy a hacer lo mejor, el mejor yo, o voy a funcionar haciendo los mandamientos de la mejor forma. Salmo 25, 18 dice: mira mi aflicción, mis trabajos y perdona todos mis pecados. 39:8. Líbrame de todas mis transgresiones, no me hagas la burla de los necios. Líbrame de mis transgresiones. No puedo. Líbrame de mis transgresiones. Él estaba en lo correcto. Después dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Miren qué claro es, como en la Biblia, en la época de David, en la época de los Salmos, está precisamente manejando el conflicto del pecado de una persona, clamando y pidiendo el perdón de Dios conforme a su misericordia. No tiene que ver conforme a lo que yo hago, digo. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, lávame y límpiame. No puedo ni lavarme ni limpiarme, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. 51:9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. 79:9 dice: ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, porque la gloria de tu nombre, por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor a tu nombre. O sea, es claro que no tiene que ver conmigo mismo. Y aún así hay más escrituras que hablan de esta perdón en base a su misericordia, porque Él es fiel para perdonarnos, Él es misericordioso y Él borra nuestras iniquidades. Estos son algunos ejemplos de cómo en el Antiguo Testamento se busca la gracia de Dios para pedir perdón por nuestros pecados. Entonces, ¿puedo abogar al perdón de los pecados apelando al carácter de Dios, fidelidad, lealtad y el pacto? Además, ¿podría Dios ser justo en perdonar pecados sin exigir la sanción que Él mismo ha decretado? Veamos qué dice Ezequiel 18:4. He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías. El alma que peque, esa morirá. Esto es contundente, esto es claro. Contundente y claro. Aquí está. El alma que peque, esa morirá. Concentrado en 6 palabras, en una oración de 6 palabras. La Torá lo encierra en esto: el alma que peque, esa morirá. Y Ezequiel 18, 20, 21 dice: el alma que peque, esa morirá. El Hijo no cargará con la iniquidad del Padre, ni el Padre cargará con la iniquidad del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá.
no morirá. El impío, el que no es piadoso, el que no busca a Dios, de repente busca a Dios, ciertamente vivirá, no morirá. Entonces, ¿qué se entiende por morir? Y eso está aquí en Ezequiel 18:4. El alma que peca, esa morirá. Y no está hablando de una muerte física. Está hablando de una separación eterna de Dios. ¿Acaso debemos suponer que la persona que se arrepiente y vive con rectitud nunca experimenta la muerte física? Si es así, ¿cómo vamos a explicar este versículo? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ahí sí está hablando de la muerte física. Ezequiel no está hablando simplemente de morir físicamente, sino es esa muerte eterna que apunta a la muerte física, ¿verdad? El que genuinamente se arrepiente y busca perdón y la limpieza que Dios ofrece, puede recibir el poder de vivir rectamente a través de su espíritu. Recibe vida eterna porque ha sido limpiado de su pecado a través de las misericordias de Jehová, por los medios que Dios mismo ordenó para el perdón. De esta forma, la misericordia de Dios no está desprovista de justicia. En la justicia hay misericordia y en la misericordia hay justicia. En ambos casos, tanto. Esto es en Dios, no como los hombres lo vemos. En la misericordia hay justicia y en la justicia hay misericordia. Y esto es lo que Dios hace. La misericordia es justicia. Y se basa en la realidad del sacrificio de Yeshua. Él tuvo misericordia con nosotros y a la vez hizo justicia. Nos perdonó. Y fue a través de Él que cumplió esta justicia. Él no abandonó la justicia y aplicó misericordia. Pero Él aplica misericordia y aplica justicia. Es bien interesante cómo en Yeshua, en el Mesías, se cumple eso. Entonces, Él recibe al pecador arrepentido y se cumple la misericordia y la justicia. Ahora vamos a ver acerca de Abraham. Y aquí es donde vamos a regresar a lo básico que Pablo inició hablando. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo es? Todo eso lo hablamos en el principio de Romanos. La justicia es por fe. Y esta declaración es muy interesante. Está reservada por Moisés para el momento y el lugar en que se hace explícita la promesa de la simiente. El objeto de la fe de Abraham no fue otro que la simiente por quien todas estas naciones serían bendecidas. El texto no dice que fue la obediencia de Abraham y las buenas obras que él hizo las que Dios consideró para hacer justicia, sino dice, por fe, por su fe, hubo justicia. Entonces, ¿de dónde fluyó su obediencia? La obediencia de Abraham. La obediencia de Abraham fluyó de su fe, pero el cumplimiento de la justicia
de Jehová vino por el sacrificio del Mesías, que Abraham vio por fe. Y fue esto lo que se hizo justo ante Dios. Abraham vio el sacrificio en el evento que se conoce en hebreo como Akeida, el sacrificio de Isaac. Vio el sacrificio que iba a traer la justicia para nosotros. ¿Por qué debió sufrir el siervo de Jehová? Isaías 53, para justificar a los pecadores. Aquí estamos viendo las escrituras que están declarando todo esto. ¿Por qué deben sufrir los inocentes por los culpables si los culpables pueden expiar sus propias transgresiones mediante la realización de mandamientos y la aceptación del debido castigo, incluso la muerte? ¿Por qué debe sufrir el Mesías, hijo de José? Aunque seguramente él es justo. O sea, si uno puede, a través de la expiación y los ritos, etcétera, en el Antiguo Testamento, lidiar con el pecado, ¿por qué el Mesías vino a sufrir y a morir por nosotros? Y la respuesta es obvia, obtenida del sistema de sacrificios en sí, y es que Dios tiene la intención de que el pecado se pague con la muerte. Eso se ve allá, aquí, en los sacrificios, en el sistema se ve eso. Toda la intención de Dios es que el pecado sea pagado con la muerte. Porque el pecado, en cualquier figura, tamaño o forma, es una escupida en la cara de Dios. Es una transgresión en contra de Dios. El animal inocente en el ritual del sacrificio toma metafóricamente el pecado del culpable y se lo lleva por sí, decirlo, a través de la expiación del sacrificio. El dador de la vida requiere una vida para el pago del pecado del universo. Dios requiere justicia y la justicia se hizo aquí. Dios requiere justicia y el Mesías hizo justicia. Por eso Juan declaró: he aquí el Cordero de Dios. Esta es la metáfora obvia que él aplicó, porque el Cordero era el sustituto que lidiaba con el pecado en el sistema. Y este es el Cordero. El Mesías había venido. El Cordero expiatorio de Dios está aquí. Vino. Entonces el pecado es una transgresión contra Jehová. Es imposible pagar esa deuda con nuestros propios recursos. Presentado ante el tribunal de la corte de Dios, somos declarados culpables y no nos sorprende. Nuestro pecado yace ante nosotros como la evidencia obvia de nuestra rebelión contra Dios. Y por lo tanto se anticipa un veredicto, que es culpable, condenado a la muerte. En estos momentos y días de oscuridad que Saulo de Tarso experimentó cuando estaba cegado por la Shekinah, la gloria de Dios, se dio cuenta de la terrible realidad de su pecado. Todas sus obras justas que él hizo no le sirvieron a Pablo para nada.
solo delante de Dios, pudo comprender el nefasto engaño del sistema religioso que el hombre inventó, que lo había esclavizado bajo el dominio de la muerte, privado de la justificación de su alma por una cadena de mandamientos y regulaciones que lo separaba de Dios. Y ahí estaba él, Pablo, ahí el fariseo de fariseos, el summa cum laude, discípulo de Gamaliel, distinguido en la religión, hebreo de hebreos, celoso de sus tradiciones. Pablo, la epítoma de excelencia, un buen judío ante los ojos de los religiosos, hizo el mayor descubrimiento de su vida, que por siempre cambió el destino de su propia vida y el de la humanidad. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el versículo 1, lo repetí, pero este es precisamente el panorama. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí no le está hablando a un judío, aquí no le está hablando a un cristiano, aquí le está hablando al que anda en la carne, el que anda haciendo su propio esfuerzo. Y lo está contrastando con el que anda en el Espíritu. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que andan conforme a la carne van a encontrar condenación, y los que no andan, y los que andan conforme al Espíritu, no la van a encontrar. Y aquí entramos al versículo 2. Ese fue el preámbulo poniendo las bases de este capítulo tan importante. Porque hemos venido, con Pablo nos ha venido describiendo cómo hemos actuado nosotros, cómo nos hemos desviado, cómo hemos recibido la herencia carnal, cómo todo esto. Pero ahora nos viene a hablar del Espíritu. Esa espada de dos filos que discierne lo máximo, discierne las coyunturas, discierne las intenciones del corazón. Y solo el Espíritu puede hacer eso. Sigamos en el versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La Torah tiene muchas provisiones. Tiene provisiones para reyes, tiene provisiones para profetas, tiene leyes para jueces, tiene leyes para ciudadanos, tiene leyes para obreros, tiene leyes para todo, tiene muchas provisiones. Dentro de la Torah también hay provisiones, está la ley del Espíritu de vida. Esa es una sección muy fuerte de la Torah. Es una sección sumamente fuerte. Y también hay otra que ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí hay otras provisiones que están puestas en la Torah.
Entonces, la Torá tiene todas esas secciones. Entonces Pablo continúa hablando esas pruebas, porque la ley, la Torá, es otro aspecto, ahora tiene prioridad. Ahora la ley va a tomar relevancia en ciertas cosas. Aun cuando el orden de matrimonio había sido establecido legalmente, permite que una mujer se case después de la muerte de su esposo. La Torá brinda libertad a quienes han escapado de la condenación a través de la muerte del Mesías. Y todas esas son provisiones que se vienen a dar. Santiago considera en el versículo 25 del capítulo 1, dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, esta es una provisión, hay una ley perfecta. O sea, nosotros lamentablemente, por venir de donde venimos, nuestra mentalidad cristiana, que tiene un trasfondo muy alejado de la Torá, no puede ver esto, lo ve todo plano. Por ejemplo, judío, lo ve plano. Igualmente los judíos a los cristianos lo ven planos. Él es cristiano, un judío no va a identificar si es católico, si es bautista, si es esto, lo otro, de cualquier denominación, bla, 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 etc. No, un cristiano tiene unas tantas definiciones, pero un judío no, es cristiano, punto. Ahí se murió el punto, es plano. La Torá para nosotros del lado cristiano también es plana. Y es lo que estoy tratando de hacer ver. No es plana, tiene muchos compartimientos. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Es muy interesante ver cómo aquí se va viendo, y hay otra escritura en Santiago 2:12. Este es Santiago, hermano de Yeshua, Jacob. Así hablar y así proceder, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Él está en lo que hemos venido hablando. ¿Acaso ignoráis que la Torá no tiene jurisdicción sobre vosotros? ¿Verdad? Cuando dice, ¿por qué la ley del Espíritu? ¿Por qué? Es del griego gar, aquí viene porque la ley del Espíritu sigue explicando del versículo 1. Sigue haciendo esa explicación y confirma por qué ya no hay condenación para los que están en Yeshua. Los que están en Yeshua ya no son condenados, porque la ley del Espíritu de vida está operando en ellos. Porque la ley de Espíritu de vida en Yeshua te ha libertado de la ley del pecado de la muerte. Eso es lo que no alcanzamos a ver nosotros, los que hemos sido entrenados en el cristianismo. No alcanzamos a ver eso. Y eso es lo que tenemos que ir viendo. Ahora, todo esto, todo el capítulo 8, recordemos que es una continuación del Romanos 7, del 1 al 6. Podríamos preguntarnos si el versículo 2 también recoge una parte del tema de esa sección de Romanos. Sí.
Romanos 7:6, que termina con: de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Sigue haciendo la conexión de los distintos escenarios. Y no puedo evitar compartir también de Juan 3:7, donde Yeshua está hablando con Nicodemo y le dice: no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento, Ruach, sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este es el escenario al que Pablo está hablando, del que Nicodemo ignoraba, no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Pablo lo está explicando. La novedad del Espíritu. El que es nacido del Espíritu. Y este es uno de las panoramas que estamos viendo ahí en este capítulo 8. Entonces, respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede ser esto? Yeshua respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? ¿Tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Es interesante todo esto, lo que está pasando en esta parte. Perdón que me... Muy bien. Entonces, aquí estamos. Pablo en Romanos 7:10 dice: y este es el mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, y describe los nefastos efectos de interpretar la ley con el arcaísmo de la letra. Por otro lado, la frase la ley del pecado de muerte debe estar hablando de lo mismo que la ley del pecado. En el capítulo anterior, en el 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Gracias doy a Yeshua, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con la carne a la ley del pecado. Y esta otra ley, es decir, el pecado que existe en la naturaleza, es ese pecado que ha estado incrustado dentro de mí, que guerrea contra mi espíritu, y el alma regenerada, contra la cual el corazón, la nueva criatura que hay en mí, anhela la obediencia de la Torá y debe estar constantemente en esa batalla. La Torá con el espíritu de vida revela este mensaje que Pablo está desvelando, ¿verdad? Está revelando esto. Primero necesitamos entender lo que la frase empuja, y luego, o la oración o este versículo está empujando, luego hacer las preguntas obvias. Y tengo un diagrama que quiero que veamos. Voy a ver cómo se ve aquí. Muy bien, lo voy a poner. Espero que se vea ahí. Ok, aquí vamos a ver, miren, la Torá es increíble. Como decía, hay compartimientos, la ley del pecado, hay provisiones, está la ley de los reyes, la ley de los profetas y todo está diagramado en la Torá, todo está puesto en la Torá. Lamentablemente nuestra visión es plana
ley, punto, se acabó. Pero no vemos todo lo que la Torah implica, no vemos todo lo que es, no la entendemos, ignoramos. Pablo está hablando de la ley del pecado y de la muerte, y también de la ley del espíritu de vida en Yeshua el Mesías, ¿verdad? Yo aquí dibujé una cruz, pero realmente voy a quitarla. Aquí, en este compartimiento, todos nosotros, cada uno de nosotros, cada persona ha estado atrapada. No sé si ven la cruz. El colorcito no ayuda porque es casi... La voy a dibujar porque no me ayudó el colorcito del post-it, ¿verdad? Aquí está. La cruz vino, la salvación de Dios vino a romper la ley del pecado, de la muerte. En la cruz, en el sacrificio de Yeshua, nosotros venimos a encontrar una salida, venimos a encontrar una forma de escapar de aquí para acá, del espíritu de vida. Pero no fue así nomás, no fue porque nosotros somos atinados, sino porque Él pagó por nuestros pecados, y Él vino y con la cruz abrió ese camino para que nosotros llegamos a la ley del espíritu de vida de Yeshua. O sea, eso como que no resuena mucho en nuestro vocabulario, porque ha estado velado, y eso es lo que Pablo está tratando de quitar los velos a nosotros, porque ha estado velado por miles de años. Y es lo que Pablo está tratando de hacer ahora, quitarnos este velo. Pero para eso tenemos que entender bien esto. Cuando diagramamos esa frase, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado, que es esto, que es lo que en la Torá estaba provisionado, que Él viniera a liberarnos. Entonces vino con la cruz, vino, y donde no podíamos hacer nada, donde estábamos atrapados, Él vino y logró pasarnos a la ley del espíritu de vida. Y este es el centro de nuestra vida ahora: vivir en el espíritu de vida. Por supuesto, las decisiones de nuestra vida tienen que estar tomadas girando en torno a la ley del espíritu de vida, y no a la ley del pecado de muerte. Como dice, no en la carne, sino en el espíritu. No es cuestión de que aquí están los judíos y aquí están los cristianos. No, aquí pueden estar judíos y cristianos, y aquí pueden estar judíos y cristianos. Es cuestión de quién vive en la muerte o en la carne, o quién vive en la vida en el espíritu. ¿Quién ha nacido? ¿Quién murió? No es, porque así como Él murió, nos trasladó a este lado. Pero tiene que haber esa claridad de que el Mesías nos dio la vida y nos trasladó de este lado. Es el Espíritu quien trae vida en el Mesías, en Yeshua. La frase "en Cristo Jesús" va con el Espíritu de vida. En Yeshua, en Cristo Jesús, es sinónimo del Espíritu de vida, porque me liberó, la cruz me liberó y me trasladó de donde estaba
compartimentado, perdón que lo dije mal, no se me viene la palabra, ahí estaba encerrado. Todos estábamos encerrados hasta que encontramos nuestra puerta. Y no fue esta puerta la encontramos porque el Espíritu se manifestó, no porque alguien me dijo algo y hace esto para que pase de aquí para allá. No. Este traslado, eso es carne, eso es a nivel carnal. Este traslado no es a ese nivel. El traslado de aquí para acá es espiritual. La Torah es buena, es santa, es justa, es espiritual. Lo que Pablo dice es que el Espíritu de Dios que hace la obra de regeneración de aquí para acá en el corazón de uno, esa es la obra de coordinación que hace con el Espíritu, Yeshua y el Espíritu. Cuando nosotros morimos aquí, igualmente con Jesús, morimos. Pero no nos quedamos muertos. Resucitamos en el Espíritu del Mesías de este lado. En un escenario distinto. Yeshua nos está trasladando de este escenario y está trasladando a mí a este lado. Ahí está. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora voy a poner una escritura. Gálatas 3:20. Y aquí como que van a ir haciendo más, estas escrituras van a ir teniendo mucho más, que diría yo, entendimiento. Ahora bien, tenemos un mediador. Nuestro mediador es este. Tenemos un mediador, ¿verdad? Es este. Tenemos un mediador. No es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Claro que no. Imposible. Porque si hubiera dado la ley, hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. La ley la dio y todos la leyeron de este lado. Pero no estaba diseñada, la ley no estaba diseñada para hacer eso. Pero la escritura, y esta es la parte que a mí me impacta, la escritura, la Torá, lo encerró, dice, todo bajo pecado. Lo encerró todo bajo pecado. Ahí está encerrado la Torá. La escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Yeshua HaMashiach fuera dada a todos los que creen, que fue lo que vio Abraham, la promesa de Abraham. Y dice, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro maestro, nuestro ayo, nuestra guía, nuestro instructor. La ley, la Torá, ha venido a ser nuestro instructor para conducirnos a Yeshua, Cristo, el Mesías. ¿Por qué? A fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo.
El régimen cambió, estamos aquí, pero ahora estamos aquí. Pues todos sois hijos mediante la fe en Yeshua. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay judío, ni cristiano, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Todos sois uno en el Mesías. Todos sois uno en el Mesías. Y si sois del Mesías, entonces sois de la descendencia de Abraham, heredero según la promesa. O sea, es clarísimo cómo la Torá ha ido siendo el instructor, cómo nos ha ido guiando. La Torá de vida entonces es la Torá viviente. La Torá no solo es esta parte, la Torá no solo es esta parte, la Torá es todo, es la Torá viviente, es mucho, la Torá es el verbo, la palabra viva, es más que todo esto, es mucho más. Entonces Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Que conectada por el espíritu de la obra de Yeshua, permite que la palabra de Dios sea activada dentro de nosotros. La Torah es activada dentro de nosotros, cambiándolo, y nos lleva a conformarnos a la imagen de Yeshua mismo, para que sirvamos a la novedad del Espíritu. Romanos 7:6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. De modo que sirvamos en la parte del Espíritu y no en el arcaísmo de la muerte, de la letra. Hay evidencia de salvación en las personas y no hay condenación. Observes el tiempo verbal, te ha liberado. La Torá, la ley, te ha libertado de la ley del pecado. Y está hablando que lo está haciendo, te ha liberado, ya lo hizo. Pablo indica liberación, ya esa liberación ya fue lograda. Nuestro amor genuino por Dios y por su Torá es una prueba de que la naturaleza pecaminosa está siendo vencida y eventualmente será completamente sometida por el mismo poder que nos salvó, el poder de la resurrección, la victoria sobre el pecado y su muerte. Filipenses 3:10 dice, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Y esto es algo que es bueno que meditemos. Nosotros tenemos que morir con Él para resucitar con Él. Entonces, la respuesta sobre estoy aquí en
la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley de la muerte. Esa respuesta es doble. En primer lugar, la prisión de la que habla Pablo es la naturaleza del pecado. O sea, yo estoy en una prisión porque mi cuerpo ha albergado al pecado, que aparte de la glorificación total de la inmortalidad, siempre será un enemigo en el cual contamos, porque ya la vida vino, pero tengo ahí yo un tira y encoge donde estoy lidiando y luchando con mi carne, porque mi carne no quiere someterse ni a Dios, ni al Espíritu, ni a su Torah, ni a su palabra. Mi carne no quiere. Y esa es la continua batalla que yo tengo. La libertad consiste en el hecho que el alma regenerada en realidad es capaz de librar una guerra contra la naturaleza del pecado y obtener victorias en ella. Y eso es de lo que nosotros somos capaces. Hemos resucitado nosotros al Espíritu de Dios, hemos sido trasladados a esta parte, al Espíritu de vida, entonces sí tenemos la capacidad de vencer, si esto ha sucedido. Y eso es lo que él está tratando de decir. Ya estamos muertos a nuestros delitos y pecados. Y el que no ha nacido de nuevo es incapaz de caminar en su Torah, de hacer justicia, de morir al viejo hombre y de surgir y de nacer de nuevo. Es incapaz. Si uno no muere con Jesús, es incapaz de todo eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que asegurarnos que pasa con nosotros. Versículo 3. Pues la ley no pudo hacer, ya lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado. Semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros andamos conforme al Espíritu. Aquí ha habido mucho debate en este versículo. La Torá no era débil en sí misma, sino porque no podía por su propia fuerza dar la vida a los muertos en pecado. O sea, esa era, digamos, la Torá era débil no porque era débil, en el sentido de que no estaba diseñada para traer la justicia para nosotros, para liberarnos a nosotros. No, porque no era a través de órdenes, mandamientos, sino que Dios vino, mandó a su Hijo y en semejanza de carne tomó todos nuestros pecados y los mató, se deshizo de ellos. La Torá no podía hacer eso.
Y Dios dio vida a los muertos en pecado. No a través de la Torá, sino a través de Yeshua. Y fue el espíritu vivificante en conexión con la obra de Yeshua, ese espíritu de vida, lo que hizo nuevo al pecador, dándole la capacidad de vivir una vida nueva. Y aquí está apuntando a Romanos 2:13. ¿Se acuerdan que dice, no solo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley son justos ante Dios? Esto es algo que debemos de saborear bien, debemos de masticar bien, como lo dice, y tiene sentido. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la Torá. Esos serán justificados. O sea, por eso es que a veces cuesta, es que Pablo se equivoca, yo oigo muchos esos comentarios, pero la razón es porque no tenemos la mentalidad, no tenemos la idea de a quién está escribiendo, no tenemos la idea de que cambiamos los destinatarios de la carta. Aquí le está escribiendo a judíos, creyentes, y a romanos, creyentes. El término cristiano, como lo conocemos hoy, no existía en esta época. Podemos hacerlo a un lado. Solo concentrémonos en cómo era la situación, cómo era el entorno. Pues lo que la ley, o sea, lo que la Torá no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, pero la culpa no está en la Torá, está en la carne. El problema no es la escritura, el problema es la carne donde el pecado fue incrustado, que heredé yo a través de Adán. Y la Torá nunca fue dada para dar vida al que estaba muerto. Primero el pacto con Abraham y luego el pacto con Moisés. Esto ilustra gráficamente que la Torá dada en el Sinaí encontrará a los corazones de todos los que albergaban la fe de Abraham. Y Dios lo hizo. Dios encontró la solución para justificarnos y salvarnos a través de su propio Hijo, que es la única solución, el remedio para entregar la vida divina donde la muerte había usurpado, había robado, el pecado había penetrado. Pero la noticia la sabemos, Él vino. A través, dando su vida, asegurando, ejecutando al pecado, a través de Yeshua. Y como ofrenda por el pecado, la frase griega por hamartías con respecto al pecado a menudo se encuentra en la Septuaginta en relación con las ofrendas del pecado. La Septuaginta es la Biblia, la parte del Antiguo Testamento que fue traducida al griego por rabinos. La misma palabra está siendo aplicada, la misma palabra que Pablo está aplicando aquí como ofrenda de pecado es la que él escribió a través de cómo Yeshua se entregó como ofrenda. La misión primordial de Yeshua en su primera venida
al ser enviado por el Padre, fue destruir el pecado que habita en nosotros a través de Él morir, nosotros morir con Él resucitar, nosotros resucitar con Él. Entonces, sigamos adelante. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación al pecado, porque la primera vez vino con ese propósito, a destruir el pecado. La segunda, sin relación al pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Pero vendrá una segunda vez para reinar. Él condenó el pecado en la carne, y debe referirse a la carne del Mesías, en la carne de Él. Condenó al pecado en la carne, en su carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Entonces, el requisito de la ley, la cual tiene todavía jurisdicción sobre nosotros, se cumple en nosotros. Aunque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El requisito de la ley, de la Torá, se cumple en nosotros si es que sí y solo si no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La muerte de Yeshua vino e hizo eso. Nos pasó de un lugar a otro. Nos cambió el escenario donde nuestro espíritu puede funcionar en Él. Donde dice en el término de condenar, condenó el pecado en la carne. Esa palabra también puede traducirse como volverla inútil. El efecto que el pecado tenía en la carne por la muerte de Yeshua es cortado y lo volvió inútil. Entonces, hay un rompimiento. El poder del pecado es roto a través de lo que Él hizo en la cruz, en el dibujito que les mostré anteriormente. Por lo tanto, en la carne significa en la carne de Yeshua, y corrobora absolutamente la necesidad de la encarnación. Si Dios fuera justo y el justificador de los pecadores, lo que para el hombre era imposible hacer en la carne, para Yeshua fue posible hacerlo en su carne por nosotros, muriendo en su carne para que nosotros lo siguiéramos en la muerte, pero resucitando en el espíritu de vida para que nosotros también nos levantemos en su resurrección. Entonces, en su muerte, el requisito de la Torá se cumple en nosotros. O sea, la Torá sigue vigente y en su muerte se sigue cumpliendo. O sea, esto sigue adelante. La Torá sigue su función y sigue haciendo su papel. Así nosotros ya no vamos a andar conforme en la carne, sino conforme al Espíritu. El hecho de nacer de nuevo cambia las reglas de cómo caminar. Ya no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque hemos sido liberados para andar en los caminos de su Torá, conforme a un estándar mucho más elevado
que nadie puede adquirir en la tierra. Nadie puede adquirir ese estándar si no es con su espíritu. ¿Lo podemos adquirir? Sí, a través de su espíritu. Sí, si hemos muerto y resucitado con él. Sí podemos llegar más arriba. Podemos caminar sus caminos y podemos andar en su justicia manifiesta. Así se cumple el requisito de la Torá en nosotros. La palabra requisito en la Torá tiene, es interesante que lo veamos porque tiene varias funciones. Requisito está en Romanos 1:32, dice, los cuales, aunque conocen el requisito, el decreto dice ahí en Romanos 1:32, pero la palabra es dikaioma, que es traducida en es el requisito de la Torá fue cumplido. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también dan su aprobación a los que la practican. Ahí la palabra es requisito. Ellos conocen el requisito de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Veamos otra escritura. Romanos 2:26. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? En Romanos 5:16 también dice, tampoco sucede con el don como con el que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el requisito, el juicio, el requisito surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva, el don, surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Luego en el 5:18 dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. En términos modernos, Yeshua nos certifica, nos justifica con la Torá. Su vida, la vida que Él ha puesto en nosotros nos capacita, nos certifica para vivirla. Entonces la Torá ya no se vuelve un conglomerado de mandamientos confusos, sino se cumple. Voy a leer Jeremías 31:33, porque este es como el propósito final de Dios. Y dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová. Pondré mi Torá dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es que es clarísimo. Su Torá está para que nosotros la tengamos al final de todo. No va a estar en un arca, va a estar en nuestros corazones. Ese es el destino final. Pero a través de Yeshua nos ha capacitado para empezarla a vivir, para empezarla a conocer, para empezarla a disfrutar conforme al Espíritu.
no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en Ezequiel hay una escritura también que dice, 36:26, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué es lo que está hablando aquí Pablo? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, de carne, y os daré un corazón de carne. O sea, no un corazón endurecido, sino un corazón suave. Aquí vemos la Torá escrita en el corazón, y ese es el efecto. Eso es lo que Dios nos ha estado dando. La Torá es la revelación verbal del carácter de Dios. Y a través de la Torá nos va a dar vida. Santiago 1:25. El que mira atentamente la Torá perfecta, la ley de la libertad, y pertenece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí no está hablando de salvación. Aquí está hablando de santidad. Lo que la carne no puede hacer. De eso está hablando. Lo que la carne se niega a hacer. Seguir la Torah perfecta. Se niega totalmente. La carne no quiere eso. El pecado nos quiere mantener en ese lugar incrustado, en el cuarto encerrado, en el calabozo de la muerte. Ahí nos quiere. No en la ley del Espíritu de vida de Yeshua. Santiago también en el 2:12 dice, así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hay que proceder, como los que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Muy bien. Yo creo que voy a parar aquí porque el tiempo se me ha ido y yo pensé que tenía más tiempo, pero yo voy a seguir la otra semana hablando. Solo quiero recordar que lo que aquí nos está hablando Pablo es que nos está trasladando a nosotros de un escenario de pecado, de vida de pecado, le dice de vida carnal. Más adelante lo vamos a ver, dice de vida de alguien que cree. No quiero usar la palabra creyente porque está más quemada que otra cosa. De alguien que cree en el Mesías, que nos está trasladando a su reino, a su Torah. Ese es el que cree, y Pablo está tratando de convencer al que podría ser un opositor de eso, que ha estado viviendo la Torah en la carne por miles de años, que son los judíos. Que ellos son los que posiblemente podrían oponerse. Pablo, cuando Dios se presentó con él,
lo vio. Él se creía bueno, fariseo, como decía yo, summa cum laude, genial, excepcional, pero no entró el Espíritu de Dios en él y le quitó el velo. Ese velo que quitó, ahora está él tratando de quitárnoslo a los que creemos, ya seamos judíos o no. Quitar ese velo que no es por nuestra religión, por lo que creemos y porque yo creo, sino por lo que Él hizo. Porque al final es carne y espíritu, incrédulo o creyente en Él, ya sea judío o romano. Por eso dice, no hay ni judío ni hay ni romano o griego. No se trata de eso. Se trata de si ya se quitó el velo de encima. De eso se trata. Y vamos a seguir adelante en el siguiente video y les animo a que sigan adelante y participemos de él. Les bendigo y nos vemos la otra semana.